siento, David. Nos vemos en un ratito más. ¿Quién es María Emilia Montenegro? Está en el waiting room, pero se pasa un montón de tiempo, calma. Y no todavía. Ahí está María Paz. Buenos días con todos. Es un placer para la Cámara Oficial Española, conjuntamente con Falconipug, con la Universidad SEC, que ustedes estén presentes en esta mañana, en este webinar tan importante. Vamos a tratar el tema de compliance. Para muchos son temas nuevos, incluyéndome a mí. ¿Pero qué es el compliance? Es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención. En esta mañana queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a las empresas y entidades que ustedes representan, pero sobre todo queremos agradecer la presencia de nuestras 3 expositoras. Tenemos aquí presente a María Paz Gervis. Bienvenida, María Paz. Ella es abogada, tiene una maestría en Relaciones Internacionales con mención en Derechos Humanos y Seguridad. Es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Bienvenida, María Paz. Sabemos que tus conocimientos van a ser de gran ayuda para todos nosotros. Tenemos también aquí... Gracias, buenos días. Buenos días, Mari. Tenemos aquí también a María Isabel Machado, de Falconipug Abogados. De hecho, nuestros afiliados, igual que la Universidad SEC. Ella es abogada especializada en compliance en la IE Law School de Madrid y con una maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Tella de Buenos Aires, directora del Departamento de Compliance en Falconipug Abogados. Bienvenida, María Isabel. Gracias por la iniciativa que han tenido ustedes en dar este taller. Sabemos que va a ser de mucha ayuda para todos. Y Gracias, por supuesto, tenemos la presencia de Diana Isabel Gurau, de RegTech. Ella es graduada en Derecho y titulada en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Laborales de la empresa por la Universidad de Carlos III de Madrid. Es responsable del desarrollo de los productos digitales de RegTech y compliance especialista en RegTech en la marca dedicada a la solución para compliance en Laud. Bienvenida en esta mañana, Diana Isabel. Sabemos que allá ya debe ser más de las 10 de la mañana. Me imagino que ya es tarde, pero estamos todavía despiertos todos. Así que bienvenidas todas ustedes, bienvenidos cada uno de ustedes. Esperamos que este webinar sea de muchísima ayuda. Les vamos a pedir solamente que nos den 2 minutos para esperar que si alguien más está pendiente de entrar o que les acepten en la sala, puedan ingresar. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna consulta previo al webinar, les permitimos, por favor, o mejor dicho, les pedimos que abran su micrófono y realicen alguna consulta a nuestras especialistas previo al desarrollo de los temas de cada una de ellas.
Otra vez, bienvenidos. En respeto a su tiempo y en consideración a su puntualidad, queremos en esta mañana dar la palabra a María Paz Gervis. Ella tiene el primer tema de exposición. Esperamos con ansias del tema, María Paz. El tiempo es todo suyo. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar a mis compañeras de panel, agradecer a la Cámara de Comercio Española por esta iniciativa. Nosotros, como Universidad Internacional SEC, estamos absolutamente comprometidos con este proceso que tiene que ver mucho también con el aprendizaje. Y por eso nos encanta ser socios estratégicos con Falconi Puig, trabajar con Marisabel Machado, una profesional de primera, quien ha sido parte con nosotros para ofertar este programa en el que tenemos mucha expectativa y que ya está en marcha la primera corte, y contarles también que ha sido hasta ahorita muy bien recibido por ustedes, por el público y por nuestros colegas. Así que bueno, si me permiten, yo voy a compartir una pequeña presentación. Denme un minutito. Ya, y como suelo decir en otros espacios, en momentos en que el país estamos pasando días tan dolorosos, tan complicados, creo que la ventaja que nos queda a nosotros es siempre poder mirar a ver desde la academia. Sí puedo decir, voy a decirlo sin temor a equivocarme, que nosotros tenemos un privilegio, y es el privilegio de seguir soñando, que desde el estudio y desde el compromiso con la ética, y de eso se trata, es muy fácil poder soñar en un mejor país, en esos espacios donde nosotros no podemos incidir, pero si logramos cambiar la vida de una sola persona, de una sola institución, creo que estamos construyendo un mejor futuro. En ese sentido, en mi charla el día de hoy, no sé cuánto tiempo tengo, yo espero hablar máximo unos 10, 15 minutos, porque a mí me gusta mucho hablar y después se puede perder el hilo del diálogo, que es el objetivo. Así que por favor, a mí me paran nomás, ¿ya? Entonces, bueno, contarles un poco por qué estamos hablando tanto de anticorrupción, ¿no es cierto? Parecería que esto es lo que antes de pasar a la primera lámina, hago esta introducción, parecería que eso es lo que hoy por hoy ocupa todos los titulares y está en la discusión en todos los espacios, ¿no es cierto? En las mesas de conversación, de las reuniones familiares, sociales, y desde luego en las preocupaciones de la empresa. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué la anticorrupción? Y siempre pensando que quizás los temas de lucha anticorrupción es algo que versa sobre el Estado. Claro que sí, pero resulta que tenemos que reconocer que este tema de la corrupción ha permeado en todos los niveles de la sociedad. Entonces, en esa virtud de entender como esta habilidad para sacar ventaja de lo no formal, de lo no institucional, de poder saltarte las reglas, y como todo tiene que haber dos partes para eso. Entonces, tenemos un Estado en términos generales, sin entrar a coyunturas, que es débil, que no tiene esa habilidad de exigirnos lo que decimos en derecho, la ausencia de la seguridad y la certeza, ¿no es cierto? El saber que las reglas operan siempre de la misma manera. Entonces, desde la sociedad civil y desde la otra parte, que en este caso pueden ser las empresas, ¿cómo podemos nosotros abonar para que ese problema complejísimo de la corrupción se pueda disminuir en alguna medida, ¿no es cierto? Aquí creo que es importante referirnos a que a nivel regional, la cultura del cumplimiento y del compliance, como le conocemos hoy día, se remonta a una lucha anticorrupción que ha sido, así como un dato histórico, son políticas que en América Latina se encuentran a inicios de la década de los 90, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, hubo la adopción de este convenio interamericano contra la corrupción. Esto, imagínense, se firmó en Caracas, en Venezuela, en 1996, y lo digo así con un poco de dolor, porque este maravilloso país como es Venezuela, sabemos que hoy por hoy está absolutamente tomado por la corrupción, ¿no es cierto? Aquí se llevó a cabo esa firma y se promulgó mediante la Convención de la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, ¿no es cierto?, que fue firmada por 22 de los 35 miembros de la organización. Esto es súper importante, ¿no es cierto? Se ratificó posteriormente en países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Venezuela, desde luego, entre muchos otros, ¿no es cierto? Y entonces es importante saber que a nivel regional la OEA fue la primera entidad multilateral en firmar un convenio de tal magnitud, ¿no es cierto? Fueron los primeros que dijeron aquí, o sea, el tema de la corrupción es algo que nos va a afectar a nuestros países en todos los niveles, y por eso debemos elevarle a un nivel de discusión estatal e internacional, ¿no es cierto? Y hubo básicamente dos objetivos. El primero fue promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los estados partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
El segundo es promover y facilitar la regulación de cooperación entre los estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y de las acciones para prevenir y detectar los actos de corrupción, ¿ya? Esta convención también contempla como las obligaciones, la adopción de leyes, es decir, de normativa específica respecto a los temas de sobornos y de los oficiales extranjeros, ¿no es cierto? Esto constituye quizás una anécdota importante porque este acto se convertiría posteriormente en un delito, ¿ya? Estaba encaminado a que los gobiernos manejen el tema de la corrupción de una manera mucho más efectiva y con mayor compromiso, ¿ya? Me parece importante también establecer como un antecedente histórico que en 1997, como consecuencia digamos, una constante que había por parte de los Estados Unidos hacia la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OSD, Desarrollo Económico, perdón, era adoptar medidas similares a lo que tenía el Foreign Corrupt Practices Act, ¿ya? El FCPA, ¿ya? Fueron 34 estados los que aceptaron promulgar leyes y adoptar normas que prohíben el pago de sobornos a autoridades en otros países. De igual manera, se comprometían a detectar el delito de esta índole y perseguirlos en materia penal en cada uno de los países, ¿ya? Entonces, bueno, un poco les cuento esto que yo sé que muchas veces, y sobre todo desde la empresa privada, se ve como que estas son estas iniciativas legales, estos compromisos que pueden ser muy al nivel político, ¿no es cierto? Porque declaramos, reconocemos, nos comprometemos y después yo creo que quienes están seguramente escuchándonos hoy día y todos quienes somos parte de la sociedad, somos los dolientes de este sistema, ¿no es cierto? Y vemos que más allá de esas declaratorias de buena voluntad y de una serie de normativa, si nosotros vemos precisamente desde el 97, empieza a incrementarse el nivel de corrupción, pero también nos enteramos más porque hay mayores mecanismos de información y también tenemos que reconocer que las redes transnacionales de la corrupción también se benefician con el uso y el apoyo de la tecnología. Se vuelve mucho más fácil delinquir a nivel internacional. Entonces, a pesar de esta lucha a nivel interno, en el Ecuador, el índice de percepción de la corrupción, lo que conocemos como IPC, elaborado por Transparencia Internacional, nos muestra que nuestro país ha obtenido una puntuación de 36 sobre 100, ¿ya? Bajo una escala, entendiendo que 0 es muy corrupto y que 100 es muy limpio, ¿ya? Y se ubica en el puesto, en este ranking de países de 180 países evaluados, se ubica en el puesto 105. ¿Ya? Entonces, estos datos ciertamente son alarmantes, pues el Ecuador se encuentra en 13 posiciones abajo con relación a 2020, ¿ya? Esto creo que nos hace evidente que los índices de corrupción, por lo menos en el ámbito público, no han disminuido para nada, ¿no es cierto? A nivel universitario, en el ámbito donde me encuentro yo, creo que cada vez nos damos más cuenta que es necesarísimo incorporar en el contenido de las mallas curriculares, formación específica, ¿ya? De lucha contra corrupción. Porque verán, aquí en esta discusión, siempre cuando vemos los datos nos muestra el sector público, ¿no es cierto? Pero resulta que el sector público no actúa solito, porque no es solo corrupción a nivel público, sino que siempre hay una contraparte. Entonces, como se dice comúnmente, no puedes corromper si no hay alguien que se deja corromper, ¿ok? Y después, por otro lado, y esto no es justificación a la corrupción, pero se puede explicar desde la ciencia política una categoría que tenemos que es el costo de transacción. Cuando un Estado es tan ineficiente, que resulta que las empresas, para poder ejercer libremente su actividad, tienen que sortear esta serie de obstáculos, se incorpora en la praxis habitual la actividad corrupta y ya ni siquiera se le identifica como tal. Por eso es que yo creo que desde las universidades jugamos un papel fundamental, porque debemos incorporar como que transversalice a nuestras mallas académicas elementos de transparencia, de ética, de rectitud. Y esto va a ser una inversión a largo plazo. Pero después también se puede incorporar contenidos específicos y muchas veces aquí hay un debate porque dicen temas como la corrupción, el no racismo, la igualdad, la cívica, no se enseña en clases. Yo ahí les digo sí y no. No basta con clases, pero también hay programas y en este caso creo que la cultura del cumplimiento atraviesa por programas muy bien diseñados que incluyan prácticas de cero tolerancia a la corrupción, de transparencia, de integridad y de una palabra que debe ser clave para todos los ciudadanos y ciudadanas y para quienes hacen actividad empresarial,
que es la responsabilidad. De esto se trata, la responsabilidad a nivel individual. Entonces, yo creo que en esta cultura de ética y de cumplimiento, obviamente las cuestiones más relevantes que se presentan actualmente es la necesidad de aumentar los niveles de transparencia, ¿no es cierto? Estamos ante una economía globalizada. Hay una incidencia de presupuestos éticos y jurídicos de la actividad empresarial cuando intervienen agentes con marcadas diferencias éticas y culturales también, que eso puede ocurrir dentro de un mismo estado y ni hablar cuando estamos en un mercado internacional, ¿no es cierto? Una dinámica internacional. Dicho esto, con otras palabras, yo creo que es momento de hablar de una nueva cultura empresarial como oxígeno de transparencia para evitar la corrupción en el sector privado. Entonces aquí yo les invito a que asumamos también esa responsabilidad y les cruzo la pelotita. Exigimos todos los días del Estado que rectifique y tenemos que seguir haciéndolo. Pero cómo nosotros desde nuestro espacio podemos también presionar y empujar esa nueva cultura, pues redefinamos lo que sí tenemos en las manos, ¿no es cierto? Que es una nueva cultura empresarial de ética. En este contexto creo que también surge toda esta idea del compliance, que no es otra cosa que el cumplimiento. Tenemos esta palabra así en este anglicismo que lo hemos incorporado y que suena súper bonito, el compliance, ¿no es cierto? Es el cumplimiento. ¿Y cumplimiento de qué? Es de un orden jurídico, pero además de un orden normativo, ¿ya? Y este cumplimiento de normas penales, pero sustancialmente y por sobre todo de normas administrativas y mercantiles que no son solo penales, ¿ya? Creo que es entender que el compliance es el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico para evitar responsabilidades civiles, administrativas y penales de la empresa. Y si nosotros logramos incorporar este concepto en cada uno de nuestros trabajadores, creo que desde esta perspectiva se puede cambiar la cultura del cumplimiento en las corporaciones, ¿ya? Entonces, el primer paso, yo creo que es la cultura corporativa de integridad, ¿ya? En ese sentido, el compliance es mucho más que una herramienta de buen gobierno. El compliance es una filosofía del buen gobierno que deben tener las corporaciones, ¿ya? Yo creo también que en este sentido la cultura del cumplimiento se ha convertido en la base para el correcto funcionamiento de los programas de compliance. Entonces, viene aquí otra parte importante, ¿no es cierto? Que no basta con incorporar un programa de compliance, ¿ya? Que lo que nosotros tenemos es que incorporar el programa de la mano de que se incorpore la cultura del cumplimiento, y eso es mucho más complejo y eso demanda de nosotros mayor compromiso, ¿ya? Por eso es que yo creo que es importante destacar que los modelos de la organización y gestión del Corporate Compliance Program no tienen por objeto evitar sanciones penales de la empresa, sino promover una verdadera cultura de ética empresarial. La empresa debe contar con un modelo para cumplir con la legalidad en general, eso siempre debe pasar, ¿ya? Pero también con la legalidad penal, pero no solo con ella, sino con toda la normativa impuesta para la actividad que realice la empresa. Entonces, esta exoneración o disminución de responsabilidades de la empresa ante una eventual infracción de la norma le convierte en como consecuencia en una cultura de la ética y el cumplimiento, ¿ya? Entonces, quizás para ir terminando y dar un poco posibilidad a que podamos dialogar un poco más de manera abierta, yo creo que también es muy importante el tener claro qué no es compliance, ¿no es cierto? Entonces, compliance no solo es un programa, un papel. Ahora vemos que todo está disponible en Internet, ¿no es cierto? Entonces, te puedes bajar uno de estos programas y llenas los papeles y firmas y nosotros ya tenemos una cultura de cumplimiento. No sé, perdón, ahí creo que hay un micrófono abierto que nos está haciendo un poco de interferencia. Muchas gracias. Entonces, yo creo que por eso es importante pensar que un compliance eficaz es un verdadero traje a la medida, ¿ya? Entonces, primero se tiene que conocer bien la entidad, la empresa donde se quiere implementar, ¿ya? Hay que entender la administración pública del lugar donde estás. O sea, va a haber unos marcos generales que pueden regir como principios, pero creo que es muy importante adaptarse a las necesidades y a los requerimientos de ese encargo. Y yo creo que esa es una inmensa responsabilidad que asumen los oficiales de compliance y que nosotros desde la Universidad SEC en el programa que hemos diseñado hemos tratado de impregnar ese espíritu, ¿no es cierto? Por eso insisto en que las universidades jugamos un papel importante, ¿no es cierto? En la difusión del compliance, pero también que no es solo una certificación más o cualquiera, que es construir una cultura de cumplimiento, tomando en cuenta que son temas relativos
relativamente nuevos en nuestro país, ¿ya? Entonces, para nosotros es fundamental que nuestros alumnos no solo conozcan en qué consiste el compliance y la elaboración, sino también en la correcta implementación de un compliance va a depender mucho de la voluntad de las autoridades. Por eso tienes que conocer bien y dialogar bien con la institución en donde estás interviniendo, ¿ya? Y en ese sentido se debe fomentar esta cultura de ética empresarial, y esto creo que nos conlleva a un acuerdo y a un pacto social quizás donde en esta coyuntura de estas semanas no podemos tampoco abrirnos en el Ecuador ni ignorar, ¿no es cierto? Es pensar que cuando la institucionalidad y el sistema, tal como lo conocemos, nos muestra gritos que no funciona y las vías ordinarias ya no son suficientes para nosotros. Desde la sociedad civil podemos asumir esta cruzada desde el compromiso de la ética y de una cultura transparente y democrática. Y en esa virtud y así comprendido el compliance es como se inscribe. Así que bueno, esa es mi intervención por hoy. Les agradezco por el tiempo y estoy lista para escucharles a mis colegas y después ver si hay posibilidad de un diálogo. Agradecemos a María Paz. Realmente el tema es extremadamente interesante. Es decir, el compliance es una disciplina dinámica, ¿no es cierto? Es un conjunto de elementos culturales humanos enfocados en la identificación de riesgos de integridad, competencia, conflictos de interés, entre otros que son clave para el éxito sostenible y de la buena imagen y reputación de una empresa. Gracias, María Paz. Ha sido súper explícito lo que nos has dicho. Realmente lo que dices es real. Las universidades juegan un papel fundamental porque además de ahí van a salir los futuros trabajadores de las empresas y qué mejor que salgan con esas bases. Queremos dar paso a María Isabel Machado en este momento. Al final vamos a tener preguntas. De hecho, yo misma ya me estoy apuntando preguntas, María Paz y María Isabel, por si acaso. Bienvenida, María Isabel, por favor, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Karina. También gracias, María Paz, por esa intervención que como que complementa un poco con lo que yo voy a hablar ahora el día de hoy, que también es lo que, como tú mencionaste, lo que estamos tratando un poco de inculcar dentro de la especialización de compliance que ustedes están ahora ya en marcha. Yo les voy a dar ahorita solamente si porfa le pueden poner en modo presentación, Byron. No creo que algo pasó con la presentación ahorita. Bueno, como bien nos mencionó María Paz, lo importante es tener una pequeña definición de compliance porque ¿qué es lo que ha pasado? La mayoría de personas al escuchar solamente el término compliance pueden o suelen relacionarlo con un tema netamente de cumplimiento. Es decir, tengo un checklist y estoy cumpliendo con toda la normativa externa o la normativa que mi mismo gobierno, mi mismo sector es la que me lo impone, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya tenemos una pequeña definición y vemos que compliance va mucho más allá de esta pequeña ver qué es lo que estoy cumpliendo y qué es lo que no, sino que también va de la mano bastante con la identificación. A ver, esperemos a ver si, ahí está. Listo. Entonces también va con el tema de esta identificación y monitoreo y alerta que podemos tener de los riesgos de cumplimiento que hay en las organizaciones. Es decir, aquí tenemos varios tipos de riesgo, como dijo María Paz, no solamente el tema penal, porque en caso de las empresas sí pueden ser sancionadas penalmente por delitos que puedan cumplir. En nuestra normativa ya les voy a explicar un poco más después, pero también hay un cumplimiento en términos regulatorios, que son el tema ya de la normativa que la misma compañía o la organización se autoimpone. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que pueden las organizaciones sufrir unas pérdidas financieras o también en el de tipo reputacional u otro tipo de sanciones que pueden tener, por ejemplo, la liquidación, el cierre del negocio, el decomiso, que también después les voy a explicar un poco. Pero aquí, ¿por qué se dan estos incumplimientos? Es por las fallas que hay en la forma en que la compañía está aplicando estas reglas, estas leyes, estas regulaciones, nuestros códigos de conducta o los estándares de buenas prácticas.
esta definición, bueno, me parece que es un poco más la que ven en pantalla, más completa, que está en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Yo creo que reúne un poco lo que es compliance, que no es simplemente un término, sino todo este conjunto de buenas prácticas que tenemos que implementar dentro de las organizaciones. En la siguiente lámina vamos a ver, si bien ya lo mencionó un poco María Paz también, cuál es la función de compliance en relación a los riesgos que pueden tener las compañías. ¿Sí? Y aquí cómo lo trabajamos es realizando una vez esta identificación y valoración de los riesgos que pueden tener las organizaciones. Se tratará de emplear, de estimar cuáles son las metodologías o la más adecuada de acuerdo al contexto que tiene la organización. Y aquí me detengo un poco porque el tema de compliance no es un programa o no es un sistema de gestión que lo vamos a aplicar de igual forma en todas las empresas o las organizaciones, sino que tenemos que analizar y ver cuál es el contexto en el que se encuentra una organización para poder aplicar un compliance. Aquí también va un poco con el comentario que a veces se suele tener una percepción un poco errada en que se cree que el implementar estos sistemas de gestión es un costo o un gran costo para las compañías, pero después ya vamos a ver que en realidad todo depende del contexto o el tipo de compañía. Por ejemplo, si es que es una pyme, si es que es una compañía grande, si es que es una microempresa, si es que es solamente un negocio que está en marcha, si es que tiene más agencias, por ejemplo, dentro del Ecuador, si es que tiene sucursales, si es que tiene relación con compañías extranjeras, etcétera. Entonces son varios factores que van a incidir justamente en este programa de compliance que se vaya a implementar dentro de las organizaciones. Sí, aquí también, como podemos ver, cuáles son los riesgos o las sanciones que pueden tener las organizaciones en caso de una falla en este cumplimiento. Como les mencioné, son sanciones, en realidad sanciones, por ejemplo, de carácter administrativo. En esto lo podemos ver más reales en el tema de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, donde ya aplican sanciones por incumplimiento en esta área. Muy pronto lo veremos también sanciones en relación a incumplimientos en materia de protección de datos. Ya el próximo año es posible sancionar a través de esta ley que nosotros ya la tenemos desde el año pasado, pero vamos a poder ver ya próximamente posibles sanciones que puedan existir. Pérdidas financieras por el tema económico directamente o pérdidas financieras, por ejemplo, si es que mi compañía es un proveedor del Estado, por ejemplo, cuáles son las sanciones que puedo tener y que puedo llegar a estar ya catalogado como para no poder ya contratar con el Estado por las sanciones que tengo. Y algunas también, una sanción que puedo tener es ya a modo reputacional, que a veces puede afectar mucho más a las compañías. En realidad, y con lo que, como dijo María Paz también, estamos ahora ante una sociedad que está latente en relación a acceder a información, y ya no solamente información del Ecuador, sino que obtenemos información de todo el mundo. Entonces aquí el tema de una sanción reputacional es mucho más evidente cuál es el daño que puede tener en la compañía. Sí, de ahí lo que vemos también es identificados los riesgos, se va a hacer un análisis en relación a las amenazas a las que está expuesta la organización. Y aquí también es un punto importante analizar y tener presente que todas las compañías en realidad de alguna u otra forma tienen ciertos riesgos o están expuestas a riesgos en materia de cumplimiento de la normativa, ¿no? Pero aquí lo importante es tener presente de que no todos los riesgos van a ser gestionados de igual forma. Porque imagínense si nosotros tenemos una compañía que hacemos un análisis y tenemos 100 riesgos. Sí, tratar de mitigar esos 100 riesgos, obviamente el tema de recurso financiero y de personal en la compañía no va a dar. Entonces aquí es cuando nosotros hacemos un análisis de cuáles son los riesgos que van a poder tener un mayor impacto dentro de la organización, y sobre estos riesgos son los que tenemos que ir trabajando. Entonces, por eso es importante realizar esta priorización de cuáles son las consecuencias y la probabilidad de que pueda ocurrir o materializarse estos riesgos dentro de las empresas. Ahora bien, en la siguiente lámina vamos a ver un poco por qué el compliance en el negocio, y también por qué ha sido esta tendencia de incluir dentro de los mismos estados, están incluyendo más normativas o
o recomendaciones en relación al compliance que va relacionado directamente con la autorregulación que van a tener estas compañías. Si bien el compliance no es algo que se está exigiendo a las organizaciones, lo que sí es evidente que ayuda a que las mismas organizaciones se autorregulen y empiecen a imponerse estas buenas prácticas dentro de la organización. Una de las causas es obviamente el evitar posibles sanciones que puedan tener las compañías, y también por un tema de confianza que va a generar con sus clientes o con los terceros o los socios de negocio que pueda tener la compañía. La organización que va también de la mano con cómo los terceros ven a esta marca o a esta organización, y obviamente da mayor confianza para adquirir estos servicios o estos productos, porque ahora también vemos que el cliente final o el cliente directo de las organizaciones ya no se fija netamente en un tema si es un buen precio, lo puede acceder en cualquier lado, sino también un tema de quién es la persona que me da ese servicio o ese producto. Y aquí va también de la mano con el tema reputacional de las compañías y organizaciones que tienen estos sistemas de cumplimiento, que también está relacionado con el tema de ESG de las organizaciones, en cumplir también con todos estos buenos parámetros en materia social, ambiental. También da esta sensación de, ok, voy a consumir este producto o este servicio por quién es la persona o la organización que me está brindando este servicio. Y aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que está pasando? Hice una pequeña lámina en relación a la siguiente, sobre cómo está el marco regulatorio en el Ecuador, que esté relacionado con temas de compliance netamente. Tenemos en el 2020, la Superintendencia de Compañías publicó las normas de buen gobierno corporativo. Son normas voluntarias que las van a aplicar o que las van a implementar las organizaciones de forma interna, pero ya nos da una pauta de cómo debe organizarse internamente las organizaciones para dar esta transparencia en relación a cómo se está llevando a cabo toda la parte administrativa de la organización. Respeto a los derechos de los accionistas, a los accionistas minoritarios, por ejemplo, los stakeholders, también dar un tema de control interno y evitar obviamente actos de fraude interno o de corrupción dentro de las organizaciones. En el 2021, con el decreto número 4 del presidente Lasso, se emitieron las normas de gobierno ético y gubernamental, donde aquí en el artículo 17 también ya es importante porque nos da pautas en materia de contratación pública, el dar también un mayor incentivo, por así decirlo, a los proveedores que sí tengan estas buenas prácticas implementadas dentro de las organizaciones, en materia anticorrupción, ambiental, respeto de los derechos de los trabajadores, pero aquí lo rescatamos el sistema también anticorrupción y que obviamente se va a ver reflejado por la relación proveedor-estado y hacer mucho más transparentes la relación que va a haber en temas de contratación pública. En materia de control de poder del mercado, es decir, de competencia, en el 2021 la superintendencia emitió esta guía de compliance, donde ya, obviamente, como es una guía, no es un tema obligatorio para los operadores económicos, pero ya da ya estas pautas de cómo los operadores económicos deben implementar o deberían implementar estas normas de cumplimiento de forma interna, para poder evitar, obviamente, distorsiones en el mercado y eventualmente posibles sanciones que puedan recibir. Incluso se habló también en su momento cuando estábamos colaborando con la superintendencia para poder que puedan hacer la redacción de esta guía, de que también se los va a dar un momento, por A o B puede haber un operador económico que pueda ser sancionado dentro de las recomendaciones que implementen estas buenas prácticas en relación a tener un programa o un sistema de compliance dentro de las organizaciones. Y también lo vimos en una de las últimas sanciones que también que fue pública, que emitió la Superintendencia de Control del Mercado, donde ya en sus recomendaciones incluye también el tema de que en este caso fue una entidad pública que también implemente normas de compliance, un sistema de compliance interno. También tenemos también en este año con el decreto 412, donde ya se crea la Secretaría de Anticorrupción aquí en el Ecuador,
tenemos que estar súper atentos también para ver cuáles son las normativas que vaya a poder implementar esta Secretaría en pro justamente de lo que es más evidente, si bien el tema de corrupción o de incumplimiento está tanto en el sector público como en el sector privado, pero en este caso regular un poco más el tema de relación sector público y privado. Y el CERCOP, que en estos últimos meses, mayo y junio, también ha dado bastantes comentarios o cuál es su estrategia nacional de integridad en la contratación pública. Lo vimos también, todos estos temas de anticorrupción y contratación pública, lo hemos visto últimamente también mucho más evidente en la parte del sector de la salud, donde ya hay estas iniciativas para poder implementar y que se mejore el sistema de salud también aquí en el Ecuador. Bueno, veamos también ahora con el tema de la emergencia en el sector salud, es que tenemos algunos, cómo va a pasar todo este tema de contratación ahora que están en estado de emergencia, pero esperamos de que se aplique y esté mucho más controlado el tema de la contratación, en temas de precios, a quién se contrata, si haya en verdad una verificación de quién es el proveedor, porque aquí también hemos tenido algunos casos de que el producto a veces no es el que se oferta en realidad y no tiene las características. Aquí estamos jugando también con un sector que es mucho, el sector de la salud, que afecta mucho más a nosotros, ¿no? A la población en general. Y también ya un poco más, y ahora sí en ley, por así decirlo, con la reforma que tuvimos en el 2021 al Código Orgánico Integral Penal aquí en el Ecuador, ya vemos más evidente el tema de compliance porque ya se lo incluye como un atenuante al momento de sancionar penalmente a las personas jurídicas. Sí, como ustedes saben, desde el 2014 ya es posible que las personas jurídicas puedan ser sancionadas penalmente. Obviamente tiene que darse ciertos requisitos para que la persona jurídica pueda ser sancionada, que está relacionado con las personas dentro de la organización que puedan cometer estos actos que puedan ser punibles y que afecten o que directamente deben beneficiar directamente a la organización en este caso. Pero aquí, ¿qué es lo bueno? Que ya tenemos un paso más para que esta autorregulación, las organizaciones la vean un poco más evidente por qué es necesaria incluirlas dentro de las organizaciones. Si bien no es lo que en un principio se esperaba que nos pueda servir como un eximente total, pero ya con que se incluyan en el Código Orgánico Integral Penal, para mí es un gran avance y obviamente que nos da esta alerta de qué es lo que deben realizar internamente las organizaciones en caso de que puedan ser sancionados penalmente. Aquí, ¿qué es lo que pasa en esta reforma? Se establecen cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los programas de cumplimiento para que puedan servir como un atenuante dentro de un proceso penal. En la siguiente lámina vamos a ver cuáles son los programas de cumplimiento que podrían integrarse dentro de las organizaciones. ¿Por qué aquí hago esta pequeña diferenciación? Porque si bien tenemos en materia penal lo que ya vimos de que puede ser utilizado el compliance como un atenuante, no olvidemos que el compliance lo podemos tener en diferentes ámbitos, ¿no? Podemos tener un compliance integral en relación a la ISO, por ejemplo, 37301, que ya nos da un compliance mucho más integral y abarca todos los riesgos que pueden tener las organizaciones, pero también podemos tener sistemas o programas de compliance específicos de acuerdo a la realidad de cada compañía. Y eso también a veces aconseja también un poco que las organizaciones empiecen con programas de compliance pequeños hasta que vayan un poco internamente conociendo cómo funcionan estos programas y después ya abarcar a un sistema integral. Entonces, como vimos, tenemos el compliance en materia de prevención penal, compliance en materia de protección de datos, prevención de lavado de activos o de blanqueamiento, en temas de anticorrupción, en temas de protección del consumidor, en temas de competencia, en temas tributarios, ambientales, etcétera. Y que aquí va de la mano con la normativa que nosotros ya tenemos, nuestro marco regulatorio y también con las políticas internas que la misma compañía se impone. ¿Cuáles son estos requisitos que deberían cumplir estos programas de cumplimiento? Yo les he agrupado en este caso en 4, que son los principales como para poderlos analizar un poco.
y es en realidad el tema de liderazgo y compromiso. Es un tema aquí, creo que es uno de los claves también, que la misma alta dirección o la gerencia de las organizaciones son quienes deben empezar con el ejemplo y también interiorizar este tema de cumplimiento dentro de las organizaciones y demostrar este verdadero compromiso para que se pueda transmitir el mensaje a todos los miembros de la organización y también a sus terceros relacionados. Después, como vimos, es el tema de la evaluación del riesgo, obviamente, porque aquí también nos va a servir para implementar todos los demás controles y procedimientos dentro de la organización. Y también el tema de la formación de nuestros colaboradores y también, porque el tema de compliance tiene que estar calado tanto en todos los miembros de los miembros de la organización. Si bien algunos van a tener o sea, se les va a tener que reforzar un poco los conocimientos en el caso de que sean los titulares o los dueños del riesgo por los controles que deben implementar, pero la formación se debe dar en realidad a todos los miembros de la organización, principalmente en las normativas internas que van a estar ya dentro de las organizaciones, por ejemplo, el código de ética, la política de conflicto de intereses, un tema de hospitalidad y regalos, etcétera. Pero aquí, todas estas formaciones que tienen que darlas a los colaboradores es importante para poder crear esta cultura de cumplimiento de la organización. Y uno de los medios que vemos que nos ayuda o nos facilita esta comunicación también dentro de los formadores, de los colaboradores, para saber qué es lo que piensan y cómo están trabajando, son los canales de denuncia, que van a tener que estar de la mano también con los protocolos correspondientes de cómo trabajar las denuncias dentro de las organizaciones. En la siguiente lámina vamos a hablar un poco aquí, me detengo, si bien Diana después nos va a explicar un poco más de cómo funcionan los canales de denuncias, porque ¿qué es lo que ha pasado? Antiguamente se limitaban a que un canal de denuncia simplemente sea un correo electrónico. En las organizaciones, por ejemplo, si son pequeñas, un buzón de sugerencias o de denuncias o comentarios, que a veces inclusive lo ponen dentro de la misma oficina del gerente, del jefe administrativo, de recursos humanos, etcétera, y no cumplía estos canales de denuncia con el objetivo principal, que es poder conocer exactamente estas denuncias o posibles incumplimientos que puedan existir dentro de las organizaciones. Entonces, lo bueno es que ahora estos canales se han podido, han evolucionado y hay distintos sistemas o software que nos ayudan a poder tener canales de denuncia mucho más eficientes y que puedan en realidad tener este contacto o dotar de este medio de comunicación en verdad con las organizaciones, con los trabajadores o colaboradores y también con terceros, ¿no? Con nuestros socios de negocio. Aquí solamente como un dato en relación a un estudio que hizo de buen gobierno corporativo en Deloitte, España, también en relación a las sociedades no cotizadas, en relación aquí al fraude. Pero ¿por qué lo señalo? Porque una de las principales herramientas que han empezado a implementar las organizaciones para poder de alguna forma mitigar este riesgo, este cometimiento de fraude entre las organizaciones, es establecer canales de denuncias internos, ¿no? Para poder, porque quien tiene en realidad conocimiento de qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones son los mismos miembros de la organización, y son quienes tienen mayor información y podrían delatar o dar esta información sobre algún incumplimiento que está pasando dentro de la organización. Lo importante en la siguiente lámina también, aquí, ¿cuál es la importancia de estos canales de denuncia? Como les digo, es un tema de que nos ayuda a tener es un medio preventivo antes de que pueda ya materializarse algún tema de incumplimiento. También reduce los costos reputacionales económicos. En materia de contratación pública con los proveedores del Estado, en su momento, como nosotros vimos en periodos anteriores, el principal cliente que tenían las compañías ecuatorianas, por así decirlo, era el Estado. Y todas, por un gran porcentaje, se dedicaban netamente a contratar con el Estado. Obviamente esto también va a fortalecer esta relación proveedor-Estado. Pero aquí también, en la siguiente lámina, por favor, si le pasas, Byron. También, como nosotros vemos, hay distintas pautas, guías o normativas que nos dan cuáles son algunos parámetros de cómo tendríamos que implementar estos canales de denuncia. Y aquí
Lo importante es que si bien tengamos un buen canal de denuncia dentro de las organizaciones, lo importante es también tener estas políticas o protocolos de qué vamos a hacer con estas denuncias. Y aquí, claro, porque ¿qué pasa? Que yo pongo la denuncia, pero ¿cómo me entero? ¿Se hizo algo, no se hizo algo? ¿Se sigue algún proceso? Y aquí las compañías o organizaciones tienen que implementarlo con un protocolo en relación qué hago con esta denuncia que la recibo, cuánto tiempo tengo para poder pedir mayor información, hacer un mayor análisis, cuándo tengo que escalarla a un órgano superior dentro de la organización, cuándo tengo que yo ya hacer una denuncia directamente con algún ente de control dentro de la organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las denuncias que fueron de forma maliciosa para poder afectar a otro miembro de la organización? Y también aquí en los protocolos de denuncias, lo importante es también dar esta tranquilidad o transparencia a los colaboradores de que no va a existir una represalia contra las personas que pongan esta denuncia o esta alerta, y también el tema de confidencialidad de cómo se va a tratar todo el proceso de análisis de las denuncias presentadas. Y obviamente comunicar también a quienes la presentan qué decisión se ha tomado, por ejemplo, si es que en verdad efectivamente hay algún incumplimiento o simplemente fue algún tema de alguna mala interpretación o no se lleva a cabo, o etcétera, ¿ya? Pero aquí lo importante es, ¿para qué nos sirve? Justamente para este tema de tener un contacto mucho más directo con colaboradores, empresa, y que inclusive lo podemos ver mucho más evidente también en temas laborales ahora con lo que la obligatoriedad, por ejemplo, de tener estos protocolos en relación a la prevención de acoso dentro de las organizaciones, donde ya también uno de los requisitos que nos pide la normativa es tener estos canales de denuncias o de alertas por estos incumplimientos o estas posibles, en algunos casos que sí puede ser delitos que puedan ocurrir internamente dentro de la organización. Y aquí la administración va a poder actuar de primera mano obviamente para que situaciones de esa índole ya no sucedan, y también cuál es el papel que juega la organización en estos cometimientos de estos posibles delitos. Entonces, esto es en forma general un poco qué es lo que está pasando ahorita en el Ecuador en materia de compliance y cuáles son algunas herramientas que pueden utilizar. Pero yo creo que aquí un poco más nos va también a hablar Diana adelante sobre cuáles son estas herramientas que vamos a poder, que nos van a servir justamente para que el compliance sea mucho más eficiente, que no sea tan costoso entre las organizaciones, y sobre todo que nos den esta seguridad de cómo vamos a tener estos canales de comunicación, colaborador, administración. Muchísimas gracias. Gracias, María Isabel. Sí, exactamente. De hecho, mientras estabas hablando, pensaba, las personas que estarán aquí escuchando nos dirán, madre mía, si es que esto me parece que son muchísimas cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Muchas cosas que tengo que tratar. Nuestra idea, bueno, como tengo poquito tiempo, voy a saltarme algunas partes, y es verdad que mis compañeras han dicho todo lo importante, por tanto yo me voy a intentar centrar exclusivamente en la parte de tecnología y de herramientas, aunque también soy especialista en cumplimiento y en compliance, normalmente hablo mucho. Voy a intentar acortar un poco. Lo que contaba María Isabel, hablamos de tantos procedimientos y de cumplimiento normativo no solo externo, sino de autorregulación, ¿no? de cumplimiento interno de la propia normativa que nosotros como empresa nos imponemos. A nosotros, por ejemplo, aquí en España, en la homologación de proveedores, nos piden el cumplimiento de mucha normativa que no la tenemos por qué cumplir, pero que nuestros clientes dicen, esta empresa es mejor porque están cumpliendo con todo esto, ¿no? A lo mejor pues las ISO, normativas medioambientales, normativas pues, de temas de recursos humanos. No hay una normativa, por lo menos en España, ¿no? Porque la normativa con Ecuador es diferente. No hay una normativa que a lo mejor nos obligue, pero ellos sí que nos lo solicitan porque nos da una visibilidad mejor y diferente, ¿no? Tenéis políticas de esto, tenéis políticas del otro. Esas políticas no son obligatorias, no las tenemos por qué tener, pero el hecho de tenerlas nos ayudan lo decía María Isabel, ¿no? Nos ayuda con la contratación con la administración pública, porque aquí tenemos que cumplir lo que no tenemos que cumplir, a lo que no estamos obligados incluso para poder contratar con la administración pública, cuando es donde hay más corrupción en las administraciones públicas, ¿no? Pero bueno. Una cosa que quería destacar, ya que María Isabel, y como sé que no voy a llegar, ha mencionado la parte del canal de denuncias, que nosotros tenemos una herramienta, un canal de denuncia,
desarrollado propio, es que aquí en España el tener un sistema interno de información, lo llaman, no canal de denuncia, es obligatorio, atentos, para las administraciones públicas, para absolutamente todas las administraciones públicas, incluidas la Casa del Rey. Quiero decir que yo creo que esta tendencia se va a ir expandiendo por el mundo. Y en el momento en el que yo estoy esperando, porque todavía no se ha aprobado la ley, pero yo estoy esperando a que aquí en España se apruebe esta normativa y que todos los ayuntamientos del pueblo más pequeño tenga que tener un canal interno de denuncias para que los funcionarios, los trabajadores del ayuntamiento, denuncien incumplimientos que ellos vean en la propia administración. Por tanto, esto es muy importante. Y en las empresas, al final, un canal de denuncias no deja de ser, como yo digo, el mejor control detectivo. Tengo tantos controles como personas, como empleados, ¿verdad?, que están viendo lo que está pasando en la empresa. Bueno, este no era la intro. He retomado lo que decía María Isabel. Bueno, nosotros nos presento rápidamente, éramos RegTech Solution, nos ha comprado Logalty, una empresa de firma digital en España, la más grande, y bueno, nos hemos pasado a llamar Logalty Solution, pero hablaremos siempre de RegTech, ¿vale?, que es la marca, para no liarnos. Somos una empresa nacida en el año 2018 y lo que hacemos es pues somos una empresa consultora y creamos soluciones digitales para el cumplimiento normativo. ¿Qué pasa? Que pues estamos hablando de riesgos y de mitigar y de toda la normativa que tenemos que cumplir, y es como, bueno, no, la teoría está genial, pero me voy a sentar yo aquí con mi papel y voy a empezar a montar mi modelo de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Han dado mis compañeras algunas pinceladas. Vamos a empezar siempre con el sector, la actividad. Soy una empresa grande, pequeña. ¿Cuántos trabajadores tengo? Pues soy una empresa de transporte, soy un supermercado, ¿vale? Vamos a ir viendo eso. Pero luego entraremos en lo que yo llamo la metodología de cumplimiento, la parte de análisis, la parte de análisis de riesgos, ¿vale? Una vez que tenemos toda esta estructura de contexto y una vez que sabemos la normativa que se nos aplica y la normativa que tenemos que cumplir, vamos a intentar tenerla toda dentro de un mismo sitio, dentro de un mismo sistema. Entonces nosotros nos llamamos, somos una RegTech, ¿vale? Somos una empresa que lo que intentamos es automatizar y agilizar estos procesos para el cumplimiento normativo. Utilizamos nuevas tecnologías, utilizamos blockchain, big data, inteligencia artificial, machine learning, biometría en algunos casos, almacenamiento en la nube. Y dentro de los tipos de RegTech somos de compliance y riesgos, hay de identificación, de big data, de ciberseguridad, ¿vale? Y en nuestro caso somos pues, una RegTech para mejorar el proceso del compliance y de riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología? O sea, imaginemos tener que montar todo este modelo de cumplimiento en un Excel. Vamos a montarlo dentro de un documento Word, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces esa ha sido la idea. Nosotros al final, utilizando pues, la antigua ISO 19601, que ahora es la 37301 certificable, la 19602, que es la de sistemas de compliance penal, y la de gestiones de riesgo en general, que hay bastantes, pues al final hemos utilizado esa metodología para crear una herramienta, ¿vale? Una solución. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que podemos gestionar todos los riesgos en un mismo sitio. No tenemos, oye, para protección de datos en un sitio, para penal en otro sitio, para tributario en otro sitio. No, lo podemos gestionar todo en un mismo sitio, desde un mismo visor. Pues no podemos perder datos. Vayan, en el Excel no le he dado el botón de guardar y se me ha perdido un montón de información, ¿vale? No puede pasar, porque una vez que yo hago clic se me guarda en la nube. Eficiencia del trabajo y agilidad, encontramos todo fácilmente. Ahorro de costes. Pensando en un Excel, yo creo que esto está claro, ¿no? Que se ahorra muchísimos costes. Y además porque la metodología está creada y me va llevando la propia herramienta de un paso a otro. Tenemos mayor precisión en el reporting de cumplimiento regulatorio, quiero decir, el reporting pues, para aquellas empresas que tengan que hablar con un supervisor o que tengan que reportar a un supervisor, estas herramientas nos crean informes de forma automatizada de quiero que sacar un informe de cómo está mi parte, mi modelo de riesgos en el aspecto tributario, ¿vale? Clic, 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 y tengo un informe completo con mis riesgos, mi análisis de riesgo, mis mapas de calor,
el nivel de riesgo, ¿vale? Lo tengo todo en un mismo sitio. De hecho, los compliance officers sabrán, o las personas que en general se encargan en las empresas de gestionar los riesgos, que muchas veces lo que mayor tiempo les lleva no es la metodología, sino generar y crear el informe que tienen que llevar después al Consejo de Administración. Entonces, bueno, aquí tengo una pequeña tabla con cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, que bueno, por el tiempo que tengo, seguramente pasaré la presentación a mis compañeras y os la haremos llegar a todos, pero bueno, un poco lo que estaba hablando, ¿no? Pues el proceso es más simplificado, hay una parte automatizada, la generación de informes rápida también, y sobre todo, para mí, es tener toda la información a mano, tener toda la información a un clic. A mí me ha pasado, por ejemplo, digo lo mismo, de hacer, que nos hagan nosotros homologaciones de proveedor y decir, ¿dónde tengo el papel este de no sé qué? ¿Dónde está la política? ¿Dónde accedo a coger? ¿No? Pues aquí tendríamos un repositorio documental en el que tenemos todo lo que tiene que ver con el modelo de cumplimiento, lo tenemos todo guardado en un mismo sitio. No perdemos información. Y hay trazabilidad, se sabe lo que se ha hecho en cada momento, porque se queda todo guardado con fecha y hora. Imaginemos para un caso de que pasa pues, un caso de corrupción, ¿vale? Dentro de la empresa, un fraude interno. En España, bueno, en Ecuador, lo que contaba María Isabel, un modelo de prevención penal atenúa la responsabilidad, en España la llega a eximir, es decir, la empresa puede perder toda la responsabilidad penal que tiene si cuenta con un plan de prevención penal adecuado. Entonces, claro, si yo lo tengo dentro de una herramienta y el juez puede ver que yo el día 4 de enero a las 3 he estado añadiendo y modificando y trabajando en mi modelo y no es un compliance paper, ¿vale? También hablaba mi compañera antes del compliance paper, sino que estoy en continuo uso y en continuo trabajo de mi modelo, ahí es donde se ve, ¿no? que yo estoy trabajando en mejorar. Aunque no lo tenga todo perfecto, porque es imposible, porque el riesgo cero dentro de una empresa es imposible de tener, pero sí ese trabajo continuo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os presentamos nuestra herramienta, el Compliance Plan. Bueno, nosotros tenemos una alianza con Falcon y Puig, porque ellos, claro, están muy interesados también en dar estos servicios a sus clientes, y ellos buscaban una herramienta diciendo, oye, nosotros lo que necesitamos es no hacerlo en Excel tampoco, ¿no? Sino que necesitamos una herramienta para que se nos haga fácil. Hombre, si llevar el modelo de cumplimiento para una empresa es mucho, me imagino para muchas empresas, Isabel. Ya tantos Excel tiene que ser imposible. Entonces, bueno, pues nuestra herramienta, un poco lo que había contado, es autoexplicativa, te guía para crear el modelo de cumplimiento. La aplicación es una aplicación web, está alojada en la nube. Nosotros formamos tanto en la herramienta, ¿no? Tanto a María Isabel como al propio cliente, porque muchas veces el propio cliente quiere formar parte dentro de la propia herramienta, ¿no? Como responsables, por ejemplo, de sus propios departamentos y de sus propios riesgos, y les gusta muchas veces a los clientes también utilizarlo. Es una aplicación desarrollada bajo la ISO 27001, por tanto garantizamos la seguridad de información. También la hemos desarrollado según todos los estándares bajo el RGPD, ¿no? Bajo la normativa de protección de datos. Y está lista para usar. Una solución que no necesita instalación ni integraciones porque es una aplicación web, entonces el usuario, claro, nosotros decíamos, hay aplicaciones para absolutamente todo, para todo. Te metes en internet, te registras y puedes acceder a absolutamente cualquier contenido. Pues ahora para esto también es tan fácil como registrarse, ¿no? Y ya tener acceso a esto. Bueno, esto sí que lo han dicho mis compañeras, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Se reducen los riesgos penales, reduce el fraude interno, mejora la imagen pública, implementas una cultura ética dentro de tu empresa, ¿no? También el hecho de que los trabajadores vean que está la empresa pues poniendo esfuerzo, ¿no? en mejorar, en implementar un modelo de cumplimiento, yo creo que da propia seguridad también. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del producto, pues cómo funciona, pues los mapas de calor, los controles, ¿vale?
Y bueno, y el canal de denuncias ya no le voy a dar más vueltas porque ya lo ha comentado creo que todo María Isabel, pero bueno, en nuestro caso aquí en España, pues en el año 2019 se aprobó la directiva Whistleblowing, la directiva europea, y a partir de, pues no sabemos cuándo ya tenemos el anteproyecto de ley, pero yo creo que dentro de muy poquito se nos va a aprobar la ley, y lo que comentaba, todas las empresas y todas las administraciones públicas deberían tener un canal de denuncia. ¿Qué es lo importante que tiene que tener el canal de denuncia en nuestro caso? Tiene que poder ser anónimo, ¿vale? No se puede hacer sin tecnología, no se puede, porque muchos de nuestros clientes, claro, los sujetos a prevención de blanqueo de capitales, a la ley de prevención de blanqueo, aquí en España tenían que tener un canal anónimo, pero bueno, que tenían un correo electrónico y eso no es anónimo, ¿no? Otra cosa es que haya confidencialidad y la persona que lo recibe no revele la identidad del informante. Pero nos hemos dado cuenta que la única forma es que sea anónimo. Los datos personales se tienen que borrar a los 3 meses después de que llegue la denuncia. Tienen que desaparecer del canal, o se tienen que suprimir. No se puede hacer sin la tecnología. Tal y como yo veo que va la regulación, estos canales van a tener que estar configurados de tal forma en la que es muy complicado hacerlo sin tecnología. Y nosotros lo que queremos es no solo ayudar al proceso de nuestro cliente, sino que el cliente cumpla en todo lo que nosotros podemos hacer, que él cumpla la ley. Nosotros lo vamos a hacer, todo lo que nosotros podamos hacer a nivel desde la automatización, ¿no? Y la tecnología. Entonces, bueno, pues yo creo que ya me he pasado un poco y puedo seguir hablando 2 horas más, así que he hecho un pequeño resumen. Muchísimas gracias. No sé si nos da tiempo, bueno, o alguien tiene alguna duda. En esta mañana queremos agradecerte, Diana, por la exposición. Definitivamente el compliance ya no es una opción normativa. Por la evolución a nivel mundial es una obligación, y qué mejor si la tecnología nos ayuda. Queremos abrir los micrófonos para la gente que tenga dudas. María Isabel, María Paz, Diana están prestas a solventar cualquiera de sus inquietudes. Por favor, si tienen dudas, pueden en este momento acceder a desbloquear sus micrófonos y hacer sus respectivas preguntas. Yo tenía una. Cuando hablamos de compliance, hablamos de empresas. Puede ser empresa, sector público, incluso porque la ISO 37002 es una normativa prácticamente, de hecho ya se ha venido implementando en varias entidades del Estado. Mi pregunta es, ¿el tamaño de la empresa es importante para implementar esto o no importa el número de personas que tengamos, se puede implementar? Sí, aquí Karina, justo es lo que hablábamos, el tema del contexto de las empresas. ¿Qué es lo importante, inclusive con la aprobación, con la ya publicación de la ISO 37301? Que lo importante es que tenemos estos estándares o cuáles son estos requisitos para poder implementar un programa de cumplimiento. Entonces, no va a ser lo mismo un programa de una compañía que tiene 100 trabajadores, por ejemplo, aquí en el Ecuador, tiene otros 50, aquí en Quito, por ejemplo, otros 50 en Guayaquil, que tiene también filiales en el exterior, etcétera, que por ejemplo, una compañía limitada, familiar, que cuenta con 15 trabajadores, por ejemplo, y que la mayoría, y que todo en el órgano de administración son familiares, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es conocer la compañía, su contexto, su realidad, los riesgos que nos da para poder implementar. Porque así también, inclusive en el tema de los controles, yo no va a tener que tener 50 controles en una compañía pequeña que en una compañía grande. Y aquí también lo vamos a poder ver mucho más fácil, como Diana, no sé si es que después nos puedes dar un ejemplo también, porque este sistema, por eso también el de poder tener todo automatizado, nos va a servir para cualquier tipo de compañía, porque se va a poder hacer este análisis, por ejemplo, de los riesgos, etcétera, y de las políticas o normativas que se van a poder implementar internamente. Entonces, por eso te digo, no lo veo como un costo, sino también como todo va a depender de la compañía directamente o de la organización en la que se vaya a aplicar este sistema, programa de compliance. Sí, es que yo creo que si hay que implementar un modelo, no depende tanto de lo grande que sea en cuanto a cuántos trabajadores tengo, sino cuál es mi actividad. Por ejemplo, hay promotoras inmobiliarias sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales que tienen que implementar muchos controles, que a lo mejor son 2 personas.
¿vale? Pues el que lo ha montado y la persona que tiene contratada para que le ayude. Pero es que Pleno. esas dos personas tienen que cumplir con muchos controles, por Perfecto, ejemplo, ¿no? En su actividad. perfecto. Gracias por la aclaración. Tenemos una pregunta de Santiago Villalba. Por favor, el tiempo es tuyo para preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Villalba y yo trabajo en la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Estoy actualmente siguiendo la especialización en compliance que ustedes están brindando y ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en prevención del lavado de activos con oficiales de cumplimiento y hay una duda recurrente que también me aqueja a mí. Bueno, en realidad son dos. Si el oficial de cumplimiento debe estar en rol, o sea, estar dentro de la organización, es algo más ético, se podría decir de alguna manera, que esté dentro de la organización para que no haya algún tipo de eh, manejo de otras empresas y que sea directamente el oficial de cumplimiento único para cada una de las empresas. Y otra es si el departamento de riesgos, muchas empresas de tamaño mediano, de tamaño grande, regularmente tienen departamentos de riesgos. ¿Deben este departamento de riesgos estar en concatenación con el oficial de cumplimiento, el departamento de cumplimiento? ¿Eso sería algo mejor para la organización? Gracias. Esas dos dudas son las que quisiera hacerlas del día de hoy. Les contestamos. Si quieres empieza Diana y después, o si tienes algún comentario. Sí, si lo he entendido bien, tu pregunta, Santiago, muchas gracias por preguntar. Tu pregunta es si el compliance officer debería estar dentro de la empresa o debería ser un externo. Yo creo que en el compliance no hay nada, no es todo estricto, es bastante volátil, es bastante flexible. Y yo, en mi opinión personal, sería una persona que tiene que estar dentro de la empresa, ¿vale? Esto es mi criterio. Pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más esté dentro de la empresa, pierde más independencia, ¿vale? El compliance officer tiene que ser una persona totalmente independiente de los demás departamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso si yo soy amiga de los demás directores, si yo soy amiga de las demás personas, porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos, o, por ejemplo, muchas veces la función de cumplimiento se mezcla con la de legal, se mezcla con la de protección de datos, se mezcla con la de riesgos. Yo, como oficial de cumplimiento, ya no puedo hacer mi trabajo de forma totalmente independiente. Por tanto, también entiendo que es una buena opción, por ejemplo, que sea un externo. Ahora, lo que tú dices, ¿no? Puede peligrar que otras personas externas, mediante ese externo, pueda controlar algo, saber información sobre la empresa, pero bueno, entonces no podríamos contratar externos nunca, ¿no? Si tenemos externos y especialistas fiscales o de cuentas o lo que sea, se supone que sería su trabajo. Yo creo que no hay ningún problema con ninguna de las dos opciones. En cuanto a tu pregunta con el departamento de riesgos, lo mismo, es que en cada empresa el departamento de riesgos, yo he visto que hacen cosas diferentes, pues muchas veces pues riesgos de prevención de blanqueo de capitales, riesgos de negocio, riesgos operacionales, ¿riesgos de qué? Es que riesgos puede ser muchas cosas, entonces lo que es departamento de riesgos en una empresa no es en la otra. ¿Que tienen que estar relacionados? Para mí sí, por supuesto. Yo creo que con el compliance officer sí, porque una de las patas, María Isabel había separado, ¿no? El liderazgo, gestión de riesgos, procedimientos, protocolos, ¿no? Formación interna, esos son los puntos del compliance. El compliance officer es el encargado de todo. Para mí, yo creo que incluso debería ser el jefe del departamento de riesgos o supervisor, pero o no, que por eso te quiero decir que en empresas muy grandes a lo mejor estas funciones tienen que ir separadas. Entonces cada empresa, yo creo que eso además lo tiene que justificar también, porque están ordenando de esa forma, por ejemplo, los cargos o las funciones. Sí, Sí, aquí justamente, muchas gracias. Justo para dar un aporte, en el año 2017 al 2019 se realizó una evaluación nacional de riesgos aquí en el Ecuador, que es una de las recomendaciones que hace el organismo mayor aquí en el mundo, se puede decir,
el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y se determinó que una de las vulnerabilidades que tienen los oficiales de cumplimiento aquí en el Ecuador es que efectivamente no tienen la suficiente autonomía, no tienen el poder de tomar decisiones, sino más bien son muy endebles en el tema de la toma de decisiones. Entonces justo va por ese lado. Entonces le agradezco mucho por su respuesta. Sí, aquí justo, Santiago, para un poco complementar lo que dijo Diana, en verdad, en materia de compliance no tenemos nada, nada escrito en piedra, sino que todo va a depender también del contexto de la compañía. Que también, por ejemplo, como tú dices, un oficial de cumplimiento que no está enfocado solamente, por ejemplo, en el tema de prevención de lavado de activos, sino ya un oficial de cumplimiento dentro de la organización. Algunas compañías pequeñas lo ponen, por ejemplo, directamente con el jefe jurídico, por ejemplo, otros lo ponen con el tema de auditoría interna, por temas también de recursos internos dentro de recursos financieros y de personal dentro de las organizaciones. Entonces, como lo dijo Diana, también es un tema de cómo lo justifica y por qué lo planteo y cómo está mi organización. Pero sí, el tema de autonomía es lo que va o de independencia en la toma de decisiones y de cómo va a trabajar y del contacto que pueda tener directamente con por ejemplo, ya con el órgano de gobierno y de administración de la compañía y también tenga esta independencia también inclusive financiera o económica para poder implementar, que tenga los recursos para poder implementar el programa de cumplimiento. En la normativa de prevención de delitos de blanqueo de capitales, por ejemplo, aquí la norma sí nos pide que estén dentro de nómina y que sean una persona ya bajo relación de dependencia de la compañía. Pero como te digo, aquí lo importante es dotarle en verdad de esta independencia, que tenga este rango para poder tener contacto directo con la administración y que no sea un subordinado a quien tengo que responder, porque la independencia no se va a ver, obviamente, no va a ser clara. Y porque siempre tengo este miedo o este temor de qué es lo que yo voy a reportar, qué es lo que voy a decir. Tengo que pedirle permiso para poder, por ejemplo, con la parte de riesgos, cuáles son después el análisis que se hizo, los controles que estamos tomando, etcétera. Pero aquí lo importante es la organización interna de la compañía y darle esta autonomía e independencia al órgano, si va a ser un oficial de cumplimiento o va a ser un comité, por ejemplo, donde va a estar incluido alguien de la parte legal, alguien de la parte de riesgos o de la parte de auditoría, por ejemplo, pero todo es dentro como ustedes lo organicen y dentro de su organigrama de la organización, darle esta independencia y este nivel jerárquico, por así decirlo, en materia de autonomía para poder trabajar dentro de la organización. Claro, que tenemos que tener en cuenta que el compliance officer, si encuentra algo que no se está haciendo bien, tiene que poder reportarlo. Entonces, lo que dice María Isabel, tiene que tener primero un nivel de autonomía, tiene que ser un cargo alto, ¿vale? Tiene que estar al nivel de dirección, por lo menos, tener los recursos necesarios, ¿vale? Pues recursos económicos, recursos de personas que le ayuden, y si encuentra algo que está mal, lo tiene que poder reportar y no le pueden callar, por decir así. Entonces, realmente es siempre una función que va un poco muchas veces en contra de negocio, va muchas veces en contra de ventas, va mucho en contra de... Pero sí, la verdad es que es muy interesante. Podríamos hacer otro webinar sobre la función del compliance officer. Sí, evidentemente tiene muchas aristas esto, y ya Sí. viéndolo desde la parte interna del sector público y anclándolo al sector privado, hay muchas falencias todavía y sí hay que trabajar bastante en eso, pero iniciando con ese tipo de encuentros, ese tipo de especializaciones, hay mucha tela por cortar todavía, pero sí es un primer inicio que está muy bien. Muchas gracias. Chévere. Gracias por la Gracias. participación. ¿Alguien más tiene otra consulta antes de cerrar el webinar? Por favor, es el momento. De todas maneras, tomamos... Yo podría ser molestosa. Mi nombre Claro, es por Estefania favor. Serra. Stephanie, por favor, con todo el gusto, estamos para servirte, mejor dicho. Gracias, muy gentil. Me pareció súper interesante la exposición respecto del software que ayuda a automatizar el sistema. Entonces, no sé si un poquito nos puede aclarar más sobre la posibilidad de utilizarlo, cuál sería la recomendación. El último módulo de control, la profesora Vianela Gudelo nos decía que mientras más procesos tengamos automatizados, mucho mejor, mucho mayor es la eficiencia de la gestión, ¿no?
y de los controles también. Entonces, que eso ayuda para los controles cuando tenemos las cosas automatizadas. Este software daría la facultad a quien hace el proceso de compliance a tener este control, a tener esta verificación del cumplimiento de, de los procesos en la forma adecuada, con buenas prácticas, con aplicación de toda la normativa relacionada. Es eso un poco lo que me gustaría saber. O sea, en nuestro país esto es relativamente nuevo, pero si en España ya tienen este avance y para las áreas de compliance este software es el adecuado, por eso es que estamos escuchando que también el consorcio jurídico está tratando de adquirir este sistema informático. Un poco profundizar una gotita sobre las bondades de este sistema, por favor. Sí, a ver, hay muchas herramientas de gestión de riesgos. Hay herramientas de gestión de riesgos, por ejemplo, para ciberseguridad, que también es otro riesgo que tenemos. Hay herramientas que pueden, por ejemplo, tú dando, por ejemplo, unos datos yo tengo desarrollado, hablo de ciberseguridad, ¿no? Porque es un ejemplo que puedo poner muy claro, para que veáis la diferencia. Hay herramientas que van a poder darte el nivel de riesgo según la información que nosotros le damos al software, ¿vale? Esto es muy complicado y aquí estamos hablando de predicción y estamos hablando de un algoritmo que te va a decir el resultado de ese riesgo. Imaginemos que si es, por ejemplo, un software, teniendo la ISO 27001, yo tengo unos estándares, por ejemplo, de seguridad, ¿vale? Y a mí me hacen una serie de preguntas y yo digo, esto lo cumplo, esto no, ¿vale? Hago como una especie de cuestionario. La herramienta a mí me va a poder dar en respuesta la cantidad de riesgo que tengo. Es que no hemos entrado, ¿no? Pero hablamos siempre de riesgo inherente y riesgo residual. Riesgo inherente es el riesgo en sí de tu actividad, y el riesgo residual es, una vez que hemos aplicado un control, el riesgo que nos sobra, ¿vale? Pero bueno, es que tendría que explicarte muchas cosas para contestar a esto. Es que hay muchísimos tipos de herramientas. Nuestra herramienta es una herramienta de gestión, nuestra herramienta no es predictiva, pero porque nadie sabe mejor que la propia empresa el riesgo que tiene y poder calcularlo. Es decir, la herramienta te ha ido a calcularlo, pero no te va a dar el resultado del cálculo. No sé si me explico. Es decir, los índices para poder mitigar el riesgo los van a tener que añadir ustedes y mediante un algoritmo y un cálculo lo van a ver reflejado en la herramienta. No sé si me explico. No, sí, súper chévere, está bien. O no sé si es la pregunta que me has hecho. Porque... Bueno, está perfecto, está perfecto. O ¿Sabes sea, lo que te quiero quería decir? tener Por claridad. ejemplo, protección de datos aquí en España, ¿no? Con el GDPR nos ha dado la Agencia de Protección de Datos una lista de 7.000 páginas que tú dices sí o no. Y hay un algoritmo que cuando yo contesto sí o no me da un resultado, ¿vale? Entonces, si eso lo metes en una herramienta, te va a dar un resultado de riesgo. Riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, ¿vale? Nuestra herramienta es una herramienta abierta, es una herramienta en la que se puede tratar con cualquier riesgo. Otra cosa es que, por ejemplo, dentro de la propia herramienta yo diga, tenemos un módulo de prevención penal o tenemos un módulo de protección de datos con todo este listado que hemos hablado. Una de las cosas que sí que hemos hecho que es muy innovadora es, lo llamamos tu riesgo penal, ¿vale? Podéis entrar todos en la web, se llama turiesgopenal.com. ¿Qué pasa? Que es con la normativa española, por tanto los riesgos penales son los delitos españoles. Y lo que hemos hecho es, mediante el Machine Learning, ¿vale? Y el Big Data, hemos generado y hemos sacado toda la información que tenemos en España de los delitos que se han cometido por empresas y hemos podido hacer un modelo predictivo de comisión de delitos. Pero esto, como todo, un modelo predictivo de este tipo, al final no es 100%. O sea, si yo te digo que tienes un 36% de probabilidades de cometer estafa, significa que tienes ese riesgo de comisión, pero no que vaya a pasar, ¿no? Entonces realmente es bastante complejo también, por lo que decía María Isabel, y es que de momento no tenemos una regulación de cumplimiento en todo el mundo, tenemos unos estándares de calidad. Entonces, a lo que ayudan las herramientas realmente es a
tener los controles, saber que para este riesgo te falta un control, saber que este riesgo lo tienes muy alto y que lo tienes que bajar, hacer un análisis y ver si el control es efectivo y eficiente para ese riesgo que has aplicado, ¿vale? Pues un poco todos esos cálculos. Me imagino que llegará un momento en el que tengamos tanta información sobre las empresas en el que hayan herramientas predictivas y que te hagan en 3 clics, tú poniendo tu actividad y tu sector, y te saque un modelo de prevención de delitos, por ejemplo, ¿no? Pero para eso yo creo que todavía no tenemos información suficiente. Pero sí que se está trabajando mucho en ello, se están haciendo cosas muy chulas, la verdad. Te agradezco mucho. No sé si puedo ser abusiva y si te puedo molestar para que por el chat nos ayudes con el dato para entrar y curiosear en el internet. Tú dijiste el nombre de cómo podríamos buscarlo. No sé si te puedo molestar para ponerlo en el chat y Mira, poder acceder. os voy a poner. De todas maneras, esto se lo pasamos a todos en alguna comunicación, ¿no? ¿Les podemos pasar? Sí, después en realidad les vamos a dar inclusive el link de la presentación y los contactos directo. Bueno, María Paz, yo creo que algunos ya le conocen también, la decana de la universidad, a Diana por la parte de RecTech y a nosotros con Falconi, que estamos trabajando también conjuntamente con Diana en todas estas beneficios y herramientas que puedan servir a todos los que están ya justamente en este mundo del compliance y que quieran automatizar todo el programa aquí que están implementando. Y como le dijo Diana, ya dejar de utilizar el Excel, que por lo general lo utilizamos bastante en las presentaciones, para poder tener estas herramientas que en verdad nos van a ayudar y son un gran apoyo en materia de compliance por todo lo que involucra y lo que ya les hemos comentado. Pero sí, después les vamos a dar los links, les vamos a pasar información relevante y también información de Diana en relación a todos los programas que tiene, tanto el de compliance como el canal de denuncias, que para mí es el preferido, aparte de que te haga una publicidad, Diana. Muy amables, gracias. Queremos agradecerles, gracias Estefanía por sus inquietudes. Recuerden que Falconi va a colgar este webinar en su YouTube, en su canal de YouTube, así que lo pueden replicar en los siguientes días para replicar los conocimientos que hoy día nos han dado. Queremos agradecer a María Isabel, a María Paz, a Diana. ¿Alguien más tiene alguna duda? Caso contrario, daríamos por cerrado este webinar. Queremos agradecerles a todos. Realmente ha sido una presentación maravillosa. Creo que nos ha servido a todos, incluyéndome a mí, para la Cámara. En la Cámara Española estamos para servirles a todos ustedes. Gracias por la iniciativa de Falconi PUG de hacer esta clase de cosas, a la Universidad SEC por el apoyo incondicional que siempre tiene para todos los afiliados. Y por supuesto, gracias a Diana por facilitarnos la información de las aplicaciones informáticas, que son realmente necesarias, mucho más cuando a nosotros se nos dañan los Excel de manera seguida. Queremos a todos desearles un excelente día, mandarles un abrazo y que con estas herramientas nosotros podamos construir un país mejor. Gracias Marisabel otra vez, gracias María Paz, gracias Diana. Muchísimas Gracias Karina, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias.